Continuamos la sesión después de la inauguración a cargo de las autoridades de la Universidad de Málaga y de la Facultad de Ciencias de la Educación, con la conferencia inaugural de este quinto congreso que tendrá por título La formación de profesores para el desarrollo de la escuela digital, finalidad, estrategia e incertidumbre, a cambio del profesor Julio Cabero Almenara de la Universidad de Sevilla. Si yo tuviera que leerle el currículum del doctor Cabero, me ha prohibido que lo lea, lo primero. Me ha dicho que nada, que le presente como Julio Cabero. Julio Cabero, bueno, simplemente decirles una cosa. Si ustedes entran en Google Escolar, en el área en la que nosotros trabajamos, didáctica y organización escolar, es la persona con más citas, el autor con más citas en nuestro área. Yo creo que pocas presentaciones más hacen falta. Catedrático de la Universidad de Sevilla, cuando quiera, y sobre todo amigo de esta casa. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero es darle las gracias tanto a Julio como José Manuel Río y Pepe Sánchez, que están por ahí, por invitarme, porque siempre, pues bueno, tienen el gusto de invitarme a mí a estar en este congreso, el cual para mí es verdaderamente, digamos, pues cariñoso, porque los conozco a ellos desde hace bastante tiempo y porque además, pues cuando un congreso se va consolidando, y este congreso ya lleva pues cinco ediciones, de las cuales 4 en España y otra en México, pues me parece que va adquiriendo su importancia, ¿no? A mí me pidieron que yo les hablara a ustedes sobre el tema de la formación del profesorado en tecnologías de la información y la comunicación, sabiendo que además ustedes tienen después pues otra mesa redonda posteriormente sobre ese tema, ¿no? Y yo, de las cosas que voy a procurar que dé tiempo para que después ustedes me hagan todas las preguntas y todas las sugerencias que en un momento determinado deseen, y yo les voy a hablar de esos 6 puntos que tienen puestos ustedes ahí, ¿no? Una serie de ideas introductorias, cómo en un momento determinado, pues aunque yo no tengo una bola de cristal, cómo yo preveo o intuyo que puede ser el aprendizaje en el futuro, siempre teniendo en cuenta que nos vamos a apoyar en eso que se llaman las tecnologías de la información y la comunicación, como también estas tecnologías de la información y la comunicación pues reclaman nuevos modelos y nuevas teorías de aprendizaje para intentar explicar qué es lo que pasa en ese mundo de las redes y en ese mundo de las tecnologías. Después veré eso de un nuevo tipo de alumnos y realizaré algunas críticas a algunos aspectos que, bueno, yo creo que lo hemos asumido con demasiada libertad, eso por ejemplo de nativos y emigrantes digitales. Después plantearé lo que pueden ser unos nuevos escenarios tecnológicos y lógicamente pues quiero terminar con una serie de reflexiones finales, ¿no? Y yo creo que no estaría mal comenzando que nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, la sociedad ha pasado por diferentes estadios, ¿no? Ha pasado desde una sociedad agrícola a una sociedad industrial, a una sociedad postindustrial, y ahora estamos en eso que en un momento determinado pues algunos llaman como la sociedad del conocimiento y demás, ¿no? Cada estadio de la sociedad pues lógicamente requiere formar a las personas de manera diferente, ni mejor ni peor, sino de manera diferente, entre otros motivos porque la escuela como institución que se dedica a la formación tiene que responder a que esa ciudadanía se mantenga, se desarrolle y se equilibre, si ustedes quieren, dentro de esa sociedad. Pero incluso empieza a haber ya otro tipo de autores que implican o que empiezan a decir que incluso esa sociedad del conocimiento ya está superado, ¿no? Algunos hablan de que nos encontramos ya en lo que sería una era conceptual que va a reclamar pues nuevos tipos de competencias en los estudiantes, nuevos tipos de competencias en la ciudadanía, y otros incluso empiezan a hablar de que nos encontramos en una sociedad de coste marginal cero, pues teniendo en cuenta todas las posibilidades que está ofreciendo las redes de comunicación y cómo esas redes de comunicación pues permiten desarrollar nuevos modelos de economía, como podría ser una economía totalmente colaborativa. Pero independientemente de que nos quedemos en esa era conceptual o nos quedemos en esa sociedad del conocimiento, yo lo que sí creo es que nos encontramos, como diría Bauman, en tiempos líquidos, ¿no? En tiempos donde posiblemente las cosas no sean tan estables como en su momento determinado eran en la sociedad industrial o postindustrial, sino que automáticamente todo rápidamente llega y todo rápidamente se desvanece. Y eso va a implicar
va a implicar una serie de hechos para los que nos dedicamos a la educación, independientemente del nivel educativo en el cual nos desenvolvamos. Y entre todas las series de consecuencias o de transformaciones que va a tener esos tiempos líquidos que dice Bauman, pues yo creo que van a estar unos en las teorías de aprendizaje. Yo después diré algunas que se plantean como verdaderamente interesantes para explicar los procesos de aprendizaje en una sociedad conectada. También en que la información rápidamente aparece y rápidamente desaparece. De ahí que sea más interesante que formar a las personas en modelos de contenido, sea más interesante formarlos en modelos de adquisición de competencias que permitan que, aunque los contenidos, la información, dejen de ser rápidamente viables, pues las competencias permitan que la ciudadanía se establezca, se reoriente en esa sociedad. Creo que también nos encontramos en una sociedad de redes, puesto que todo el mundo está conectado. También nos encontramos en una sociedad que es una sociedad de aprender a aprender. Posiblemente la persona que diga que en esta sociedad del conocimiento ya es una persona que tiene un aprendizaje es porque posiblemente esa persona esté ya muerta, haya fallecido, puesto que los conocimientos son tan rápidos y son tan dinámicos que posiblemente tengamos que estar constantemente en ese aprendizaje, en esa sociedad de aprender. Pero también nos encontramos con una verdadera significación y es la amplitud de tecnologías con la que los profesores, los docentes, tenemos a nuestra disposición para desarrollar ese acto semicodidáctico de la enseñanza. Y también se dice que aparece un nuevo tipo de alumno. Yo después veré ese tipo de nuevo alumno, qué tipo de condiciones y características pueda tener. Pero dentro de todos esos cambios, el primer cambio posiblemente es que anteriormente en la enseñanza todo estaba perfectamente controlado. Nosotros los docentes éramos los que sabíamos, los que teníamos por tanto que enseñar, y el alumno el que directamente tenía que aprender. Y en cierta manera la enseñanza se asociaba exclusiva y llanamente a transmitir una información que era estable durante un periodo largo, del estudiante, y por otra parte, lo que el estudiante tenía era que aprender, recordar, memorizar la información que en su momento el profesor había comunicado. Y es más, en función del grado de semejanza que se podría establecer entre la información que le había sido transmitida por el profesor y la información que él era capaz de repetir en determinados tipos de exámenes, en determinados tipos de pruebas, así venía la calificación y así se entendía que esa persona, había aprendido más o había aprendido menos. Pero en la situación actual, pues ese concepto de aprendizaje como simplemente recuerdo de información, y no me estoy metiendo con la memoria es una habilidad cognitiva que hay que seguir potenciando y que es verdaderamente interesante, no lo entiendan ustedes desde esa perspectiva, pero lo que sí es cierto es que ya enseñar no es transmitir y, aprender no es repetir, sino que hay una serie de hechos que nos están llevando a que tengamos que cambiar lo que en un momento determinado, puede ser considerado ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre otros motivos, porque, en primer lugar, antes estaba muy claro dónde se aprendía, y se aprendía en los contextos formales de formación, fundamentalmente en las instituciones educativas, independientemente de que fueran niveles universitarios o no universitarios o niveles de formación profesional. Pero la realidad es que en un mundo donde las tecnologías se desenvuelven con verdadera libertad y con verdadera rapidez, las personas ya no solamente aprendemos en los contextos formales, sino tanto o más en lo que serían los contextos informales como los contextos no formales de formación. Y otra de las grandes transformaciones, además de esta de que ya el aprendizaje no está ubicado y localizado en sitios e instituciones específicas, nos la encontramos en que el aprendizaje, la forma en la cual se produce el aprendizaje va a cambiarse. Como les he dicho, yo no tengo una bola de cristal, para decir así vamos a aprender, pero lo que sí es cierto
es que se empiezan a dar una serie de puntos, una serie de referencias que nos permiten indicar algunas ideas, algunas claves de cómo puede ser el aprendizaje del futuro. Y entre ellos, una de las características es que el aprendizaje va a ser más abierto, va a ser un aprendizaje más deslocalizado de lo que eran los centros del conocimiento en esa sociedad del siglo XIX y en esa sociedad de comienzos del siglo XX. También el aprendizaje, por otra parte, va a ser más colaborativo. Las personas van a estar más en redes y las personas van a interaccionar más, y en esa misma interacción se va a producir intercambio de información y se va a producir un tipo de interacción, vamos a llamarlo, de carácter cognitivo. Pero si ese aprendizaje va a ser colaborativo, también va a ser un aprendizaje individual, en el sentido de que de las pocas cosas que también vamos sabiendo es que tenemos inteligencias de diferente tipo. Como diría Gardner, tenemos inteligencias de tipo múltiple, y esas inteligencias múltiples pues están asociadas con determinados tipos de preferencia para aprender con determinados tipos de sistemas simbólicos y por tanto con diferentes tipos de tecnologías, ¿no? Pero también va a ser una sociedad donde el aprendizaje móvil cada vez va a ser más significativo. Valga, por ejemplo, una serie de cosas. La primera cuestión, entre que personas que pertenezcan a clases sociales diferentes, independientemente que sean elevadas o independientemente de que no lo sean, hay un elemento y hay un dispositivo que es común, que es el tipo de móvil, el tipo de celular que en un momento determinado las personas manejan. Tanto es así que, por ejemplo, uno de los proyectos estrella ahora mismo de la UNESCO es la realización del aprendizaje móvil en el continente africano, porque es una tecnología que puede dar verdaderamente posibilidades. Posibilidades para eso que se denomina como el aprendizaje ubicuo, o posibilidades como, por ejemplo, para eso que se denomina la tecnología de la realidad aumentada. Pero va a ser también un aprendizaje cada vez más visual, y les pongo un ejemplo. Fijen cómo ya las nuevas generaciones la televisión no la ven tanto en lo que serían los entornos clásicos de los aparatos de televisión, sino que Internet cada vez empieza a ser más visual y empieza a atraer, digamos, a mayor tipo de ciudadanía, y cada vez los dispositivos tecnológicos van a ser más de tipo transmedia, es decir, que la información pueda ser ubicada y pueda ser analizada y pueda ser observada a través de diferentes dispositivos. Y por último, creo que va a ser un tipo de aprendizaje donde lo visual y lo real cada vez se va a ir mezclando más. Y de ahí la importancia que, por ejemplo, está adquiriendo la realidad aumentada como una tecnología emergente que puede ser perfectamente utilizada para la enseñanza y el aprendizaje. Pero, como les decía, frente a este tipo de situación de tecnología, todo este nuevo entramado que se va creando, pues evidentemente las teorías, vamos a llamarlas clásicas y clásicas entre comillas, de cómo aprendíamos las personas, pues evidentemente ya no nos dan tantas pistas y ya no nos dan tan tipo, digamos, de aportación para poderlo explicar. De ahí que frente a planteamientos como puede ser en un momento determinado la teoría conductista, como puede ser incluso en un momento determinado la teoría cognitivista, empiezan a aparecer otro tipo de teorías del aprendizaje, como puede ser el constructivismo, que evidentemente no es nuevo, todos los planteamientos de Siemens sobre conectivistas, como puede ser el aprendizaje autónomo, como puede ser el aprendizaje ubicuo potenciado por todos los dispositivos móviles, como puede ser el aprendizaje rizomático para aprender cómo se producen las conexiones y el aprendizaje en la red, o como puede ser la significación que últimamente, sobre todo en contextos de formación virtual, sean e-learning, b-learning o sean el m-learning, empieza a adquirir el aprendizaje basado en tareas y el aprendizaje basado en problemas. En definitiva, lo que se empieza a plantear es que las personas, nuestros alumnos, y de ahí uno de los grandes retos que tenemos nosotros, es que aprenden de forma diferente. Ya no aprenden memorizando y repitiendo exclusivamente, sino aprenden buscando la información, filtrándola y seleccionando la información. De ahí que una de las competencias que tengan que tener nuestros estudiantes sea la competencia de evaluar la información que en un momento determinado pueden acceder en la red. Aprenden también organizando esa cantidad de información, aprenden también mezclando esa información
comunicándolas y digámoslas, compartiéndolas con otro tipo, con sus compañeros y, por supuesto, al ser una sociedad en red, a ser una sociedad donde el aprendizaje enredado adquiere bastante importancia, interaccionando con el resto de compañeros y entre ellos. Y entre todo eso también, esa forma de aprendizaje estaría lo que se empieza a denominar como e-learning 2.0. Es cierto que algunos hablan ya del e-learning 3.0, el e-learning 4.0, muy asociado a la web semántica y a las analíticas de aprendizaje, pero yo me quiero quedar en este e-learning 2.0, que para muchas personas es simplemente el sumatorio de lo que podrían ser las clásicas plataformas de teleformación con las herramientas de la web 2.0. Y yo creo que el e-learning 2.0, el aprendizaje 2.0, implica otro tipo de situaciones. Implica, por una parte, cambiar la concepción del propio proceso formativo, implica también de una concepción del aprendizaje donde el alumno se convierte no solamente en consumidor de información, sino en proconsumidor de la misma, y por tanto tan importante es que el alumno en un momento determinado sea capaz de adquirir información como de producirla. Piensen ustedes, por ejemplo, la importancia del alumno como proconsumidor de información, que en la taxonomía digital de Bloom, para la era digital, valga la redundancia, la última categoría es la categoría de crear, y de crear información, y para eso los alumnos pueden apoyarse bastante en todas las herramientas que nos permite el entramado de la web 2.0. Pero ese e-learning 2.0 implica también otro tipo de cosas. Implica diseñar los materiales de manera diferente a como tradicionalmente se ha hecho. Implica también pues, lo que sería pasar de un modelo centrado en el profesor a un modelo centrado en el estudiante. Y eso no significa que los docentes, que nosotros y nosotras dejemos de ser importantes. Significa que tendremos que cambiar de rol, significa que tendremos que cambiar de posición y de papel en el que jugamos. Y eso implicará asumir que nuestros estudiantes y darle la posibilidad de que nuestros estudiantes pasen de receptores a desarrolladores, que en un momento determinado pasar y crear entornos de formación, crear ecologías de información virtual, de formación virtual, donde el alumno no sea exclusivamente un receptor, sino que también participe e interaccione con el profesor, interaccione con sus compañeros e interaccione evidentemente con los diferentes objetos de aprendizaje que se produzcan. Pasar también de modelos centrados en la adquisición de contenidos a modelos centrados en la adquisición de competencias, y evidentemente también cambiar los modelos de evaluación. Muchas veces cambiamos las estrategias, cambiamos los objetivos, cambiamos metodologías, pero después la última variable y además clave en todo el proceso de la instrucción, la de la evaluación, seguimos haciéndola como en su momento terminado podrían ser modelos totalmente presenciales. Y eso va a implicar, pues en un momento determinado, pasar a que el docente adquiera diferentes tipos de competencias. Yo les he puesto ahí 4, que sería una competencia de carácter tecnológico, una competencia de diseño en cuanto a cómo crear escenografías virtuales de formación, una competencia de orientación y de tutorización y una competencia de gestión de todo el proceso. En definitiva, que el docente como tal, en estos nuevos entramados, tendrá que cambiar los roles que tradicionalmente ha ido desempeñando, y desde mi punto de vista creo que va a desempeñar 6 roles como mínimo significativos. 1, pasar de consultor de información a facilitadores de aprendizaje. Convertirse en diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje, es decir, qué diferentes tecnologías tiene a su disposición, cómo puede organizar esas tecnologías para crear unos escenarios virtuales de formación. Desarrollar el asesoramiento, el acompañamiento, la tutoría del estudiante y, evidentemente, si mucha formación se va a dar en la red, esa tutoría virtual. Convertirse en lo que serían curadores de contenido, seleccionadores, evaluadores de contenido adaptados a las características de los alumnos que tiene, y por supuesto también evaluar y seleccionar lo que podría ser la tecnología más pertinente para las características y lo que en un momento determinado desea conseguir. Y como les he dicho,
otro de los cambios que se produce en los estudiantes, ¿no? Hay algunos que empiezan a llamarlos como nativos y emigrantes digitales, generación Einstein, generación M. Bueno, me da igual el nombre que en un momento determinado ustedes quieran darle, pero lo que sí es cierto es que ni ellos son tan oriundos ni nosotros somos tan extranjeros. Las separaciones que se producen entre los estudiantes y los profesores no son unas separaciones de que ellos sean completamente nativos y que nosotros seamos completamente, vamos a llamarlo, emigrantes. Y para eso ya empieza a haber diferentes tipos de estudios. Después les diré dónde pueden ustedes observar y bajarse esos documentos que ponen claramente de diferencia que cuando hablemos del manejo tecnológico de las tecnologías para los procesos de enseñanza-aprendizaje no son tan absolutamente competentes los estudiantes como muchas veces los profesores pues nos podemos llegar a creer. Este es un estudio, por ejemplo, publicado hace menos de un año, un estudio longitudinal hecho con una amplia muestra en Estados Unidos, donde es una de las conclusiones que llegan. Este es un estudio que nosotros hicimos y colaboraron las personas de la Universidad de Málaga sobre el uso de e-learning que se hacía en las universidades públicas andaluzas, y una de las características de ese estudio era analizar las buenas prácticas que en un momento determinado pues había de e-learning en las diferentes universidades andaluzas. Y una de las cosas que muchos profesores nos dijeron en las entrevistas es que inicialmente se habían equivocado pensando que los alumnos eran perfectamente competentes y sabían desenvolverse en todo ese entramado tecnológico. De todas formas, lo que no podemos olvidarnos es que los alumnos tienen características completamente diferentes hacia nosotros. Y va por decir tres características muy significativas. Una, tienen una actitud positiva hacia las tecnologías. Han nacido en un mundo tecnológico, han crecido en un mundo donde han manejado las tecnologías como un elemento totalmente consustancial. Hacen no metarreflexiones de si utilizo o no lo utilizo y para qué utilizo la tecnología, sino, si ustedes quieren, podríamos decir que hace el efecto frigorífico. Cuando uno quiere coger algo de un frigorífico, lo abre, lo agarra y lo cierra, y no hace una metatarea reflexiva sobre el frigorífico, la temperatura, etcétera, etcétera. Y lo que sí tienen es una capacidad multitarea completamente diferente hacia nosotros. O dicho de otra forma, posiblemente lo que no haya entre los profesores y los estudiantes sea una brecha digital, sino sí una brecha cerebral. Y me explico. De las cosas que vamos sabiendo sobre las tecnologías es que cuando uno interacciona con unas tecnologías, los sistemas simbólicos de esas tecnologías cambian y estructuran nuestros estilos cognitivos, nuestros estilos y nuestras formas de procesar la información. Nosotros, que la gran mayoría hemos nacido en lo que sería la galaxia Gutenberg, hemos estado trabajando con una tecnología que ofrece un razonamiento lineal. Por tanto, tenemos una forma específica, digamos, de razonar. Aquellas personas que han estado trabajando con sistemas simbólicos audiovisuales, con sistemas simbólicos hipertextuales, etcétera, etcétera, tienen una estructura cognitiva completamente diferente. Ojo, los sistemas simbólicos dan cosas, pero los sistemas simbólicos, dan cosas, potencian determinadas habilidades cognitivas, determinados estilos y enfoques de procesamiento, pero también limitan otros. De ahí que la gran mayoría de los profesores empecemos a plantearnos que a los alumnos actuales les cuesta bastante trabajo mantener la atención. Antes podría ser totalmente razonable que un profesor en una universidad diera una clase de 2 horas, 2 horas ahora, o uno va cambiando de actividades o automáticamente se produce un cansancio y se produce un aburrimiento, ¿no? De ahí que es una cuestión importante. No son ni mejores ni peores que nosotros, no son tan nativos como muchas veces se ha dicho, sino que posiblemente lo que sí procesen la información de manera diferente a cómo nosotros la procesamos, porque la exposición a los sistemas simbólicos ha sido completamente diferente. Pero si se producen una serie de cambios, uno de esos cambios está en las tecnologías que en su momento tenemos a nuestra disposición. Hay un viejo dicho que se utiliza mucho en los cursos de formación y perfeccionamiento del profesorado en TIC, que dice que si un cirujano del siglo XIX o del siglo XX entraría en un quirófano actual,
siendo aquello tan tecnológico, no sería capaz de hacer nada. Pero que si un profesor del siglo XIX y siglo XX entraría en un aula actual, sí sería capaz de hacer algo. Yo creo que eso es falso. Un profesor del siglo XIX entra en un aula actual y lo primero que le da es un soponcio, porque hay cada vez más tecnología, porque la tecnología es cada vez más invisible y porque además las características de los estudiantes desde un punto de vista cognitivo son completamente diferentes. Por decirlo de alguna forma, nos encontramos con tal cantidad de tecnología que podemos hacer cosas completamente diferentes. Otra cosa distinta es que sigamos haciendo con las tecnologías lo mismo que en un momento determinado hacíamos sin ellas, o que apliquemos a esas tecnologías que nos permiten crear nuevas escenografías virtuales, pues las apliquemos para hacer lo mismo que hacemos en la formación virtual. Y esas tecnologías que en su momento determinado tenemos a nuestra disposición van a cambiar ostensiblemente. Y les pongo los ejemplos de los informes Horizon. Los informes Horizon, para aquellos de ustedes que no lo sepan, son una serie de informes elaborado por una serie de supuestos de expertos, donde se plantean qué tecnologías a un horizonte de 1 año, 3 años o 5 años van a entrar en las instituciones educativas. Comenzaron a realizarse en Estados Unidos, posteriormente pasaron a Europa, después se hicieron en Australia y en el 2010 y en el 2012 se hicieron para Latinoamérica. A mí me invitaron a formar parte de esos 2 horizontes y fíjense ustedes, por ejemplo, cómo en el horizonte del 2010 se planteaba que a 1 año las tecnologías que estarían en los centros iberoamericanos o latinoamericanos, como a mí me gusta decir, serían los entornos colaborativos, las redes sociales, de 2 a 3 años los contenidos abiertos, la tecnología móvil, de 3 a 6 años la realidad aumentada o la web semántica. Si ustedes revisan, muchas de estas tecnologías están completamente presentes en nuestras instituciones educativas. O como en el ámbito de las tecnologías incorporadas en el proyecto Horizon para las universidades se hablaba de contenidos abiertos, se hablaba de computación en nube, se hablaba de tabletas, es decir, tecnologías móviles, se hablaba del aprendizaje basado en juegos, la gamificación, que es una de las estrategias didácticas que en la actualidad se está poniendo en moda en todas las universidades norteamericanas, sobre todo en las facultades de economía, los entornos personales de aprendizaje, la geolocalización, los MOOC, etcétera, etcétera, etcétera. O como el Instituto Tecnológico de Monterrey planteó hace poco pues que esas serían las tecnologías emergentes que iban a llegar a México. Y sitúen ustedes ahí desde lo que sería aprendizaje adaptativo, aprendizaje ubicuo, laboratorios virtuales, etcétera, etcétera. O dicho de otra forma, cada vez vamos a tener más un ecosistema de formación virtual para, digamos, poder realizar nuestra actividad profesional de la enseñanza. Pero lo importante desde mi punto de vista no es que tengamos esas tecnologías, sino que sepamos con esas tecnologías hacer cosas completamente diferentes, puesto que las tecnologías nos pueden servir para mejorar y alcanzar nuevos y diferentes aprendizajes por parte de nuestros estudiantes, para hacer innovaciones pedagógicas que, por ejemplo, pongan a los estudiantes en proconsumidores de información. Evidentemente también para cambiar los modelos totalmente organizativos. Yo he dicho algunas veces, y lo repetiré también al final, que uno de los grandes problemas o de la paranoia en la cual vivimos los profesores actualmente es que tenemos alumnos del siglo XXI, nosotros somos del siglo XX y las estructuras organizativas de las instituciones educativas y universitarias son del siglo XIX. Y por tanto, en esa paranoia de los 3 siglos, pues tenemos muchas veces que, digamos, desenvolvernos. Y creo que también lo que las tecnologías nos van a permitir es poder cambiar en las diferentes formas de comunicación sincrónica y asincrónica que podemos establecer con los estudiantes. Pero yo creo que para eso es también interesante que empecemos a percibir las tecnologías de una manera completamente diferente. Hasta ahora la percibimos bastante como tecnologías de la información y la comunicación, pero creo que tenemos que empezar a pegar
dos saltos diferentes. Por una parte, como tecnologías de aprendizaje y conocimiento, y por otra parte también como tecnologías para el empoderamiento y la participación de la ciudadanía. O dicho de otra forma, empezar a asumir que las tecnologías aplicadas a contextos de formación, sean virtuales o sean analógicos, nos pueden servir para comunicar, nos pueden servir para conocer, nos pueden servir para participar y nos pueden servir también para empoderar a determinados colectivos o bien a determinadas personas. En definitiva, creo que nos pueden servir para crear nuevas escenografías de comunicación, en definitiva, para crear nuevos ambientes enriquecidos del aprendizaje. Pero en estos ambientes enriquecidos de aprendizaje, en estas nuevas escenografías de formación virtual, o mejor dicho, en estas nuevas escenografías de formación virtual o analógica, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, ¿qué pasa con el docente? Y el primer punto de referencia es que cuando se ha hecho algún tipo de investigación sobre la utilización que los docentes, que los profesores y que las profesoras hacen respecto a las tecnologías, lo primero es que los profesores perciben que las tecnologías son necesarias de incorporación a en estos nuevos escenarios de formación de la sociedad del conocimiento. Puede haber algunos, y los hay, que sigan pensando que las tecnologías no son interesantes o no son clave, digamos, en esa formación de la sociedad del conocimiento. Los hay y no pasa nada. Pero la gran mayoría está de acuerdo en percibir que hoy realizar los procesos de enseñanza-aprendizaje sin tecnología no es posible. Y lo que también piensan los profesores es que es necesario que estén formados para ello. Y también, como consecuencia de lo primero que les decía, tienen actitudes completamente positivas. Yo no conozco ningún tipo de investigación donde el profesorado muestre actitudes de recelo, actitudes de cambio, actitudes de que las tecnologías lo van a, digamos, a eliminar. Yo no creo que ninguna tecnología vaya a suplantar a un profesor. Si alguno concreto hay que suplantarlo, lo suplantamos cuanto antes y no perdemos el tiempo. Las tecnologías han venido para quedarse y las tecnologías lo que nos pueden servir es para crear una nueva escenografía de formación. Y yo creo que para que esas tecnologías puedan ser significativas, primero hay que formar al profesorado como el profesorado dice, pero yo creo que hay que cambiar los principios, las perspectivas desde las cuales formamos a los docentes. Se ha hecho bastante formación del profesorado, pero sigue dándose, en cada investigación que se plantea, de nuevo sigue dándose ese reconocimiento por parte del docente de no estar formado, no tanto para el manejo técnico e instrumental de las tecnologías, como para la incorporación educativa de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y yo creo que una de las cosas para que sea exitosa es también cambiar las dimensiones desde las cuales la hacemos. Y la primera dimensión es que yo creo que la formación del profesorado en tecnologías de la información y la comunicación tiene que tener una buena formación conceptual. Tiene que tener una buena formación para que el docente sepa por qué toma la decisión de incorporar o no una tecnología, o de incorporarla de una forma concreta o de incorporarla de otra forma concreta, en función de las características de sus estudiantes, en función de la escenografía que quiera realizar o en función simplemente, digamos, de las competencias que persiga que alcancen sus estudiantes. Creo que también hay que empezar a pensar que la formación del profesorado en tecnologías de la información y comunicación no es una actividad puntual, debe ser una actividad que permita que el docente se vaya incorporando a lo que podrían ser esas nuevas tecnologías, esas tecnologías emergentes que van apareciendo. Y también creo que de los cambios es asumir que no hay un único nivel de formación. No todos los profesores tienen que tener el mismo nivel de adecuación con las tecnologías. Algunos querrán ser más competentes desde un punto de vista instrumental y otros querrán ser más competentes desde un punto de vista del diseño de medios y de materiales específicos. Y creo que otro de los cambios está en un problema que muchas veces hemos cometido los que nos dedicamos a esto de la formación del profesorado en TIC, y es que
los problemas que debemos resolver con esa formación no deben ser problemas tecnológicos e instrumentales, sino problemas prácticos para los docentes. Problemas que el docente se encuentra cuando trabaja e incorpora con esa tecnología. El que a un docente se le enseñe que una letra empieza a dar vuelta por una pantalla a través del PowerPoint o a través de una página web, eso no resuelve ningún problema práctico para el docente. Es más, cuando uno ha visto ya la letra 44 veces, lo que está deseando es ver cómo se para esa letra y empezar a otro tipo de cuestiones. Y creo que lo verdaderamente importante es que con esa formación el docente no adquiera conocimientos tecnológicos, la tecnología cada vez más accesible y la tecnología cada vez más amigable, sino lo que fundamentalmente tiene que adquirir el docente es una apropiación científica de esa tecnología. Es decir, una apropiación para que le resuelva problemas de comunicación con sus estudiantes y una apropiación que no discrimine la calidad del uso de la tecnología porque la tecnología sea lo más potente desde un punto de vista instrumental posible. La mejor tecnología para un profesor es la que en un momento le resuelve un problema de comunicación con sus estudiantes. Alguna vez puede ser toda la parafernalia de la web 2.0 y otra vez puede ser simplemente una fotocopia y trabajando los alumnos en un contexto específico. Y dicho eso, ¿bajo qué dimensiones yo creo que hay que formar al docente? Y dentro de esas dimensiones, evidentemente, una de esas dimensiones es instrumental. Si un profesor no conoce las mínimas reglas que en un momento tiene, por ejemplo, un ordenador, nunca lo va a utilizar. Aunque si ustedes se fijan, como le estaba diciendo, cada vez más amigable. Piensen, por ejemplo, los que empezaron a utilizar, como yo, por ejemplo, el procesador WordStar como procesador de texto, que había que bajarse una regleta y había que darle a 3 teclas y después otra 4, incluso al final con el codo para que aquello saliera con un subrayado, ¿no? Tiene que haber una formación instrumental, pero que, como les he dicho, las tecnologías cada vez son más accesibles y son más amigables. Tiene que haber una formación semiológica y estética en el sentido de que el docente perciba cómo puede combinar los sistemas simbólicos, por ejemplo, de un vídeo, para realizar un vídeo didáctico. Tiene que haber una formación de carácter curricular, es decir, que sea capaz de relacionar una tecnología concreta con lo que podrían ser otros elementos curriculares, objetivos, contenidos, metodologías, estrategias de evaluación, etcétera. Tiene que haber también, desde mi punto de vista, una dimensión pragmática, cómo para resolver un problema concreto yo puedo utilizar el e-learning o desde qué perspectiva yo puedo utilizar, por ejemplo, la realidad aumentada para hacer que los chavales puedan colaborar o para que chavales que tengan algún tipo de déficit cognitivo se encuentren más motivados y puedan interaccionar con el entorno. Tiene que tener una dimensión psicológica en el sentido que perciba que las tecnologías no solo dan información, sino que por los sistemas simbólicos que tienen modifican también los estilos cognitivos de los estudiantes. De ahí que el mejor enfoque de la enseñanza sea el enfoque multimedia, es decir, cuando yo utilizo diferentes tecnologías y por tanto utilizo diferentes sistemas simbólicos de la misma. Creo que también tiene que ser una dimensión para que sea capaz de seleccionar y evaluar los medios y obtener el más pertinente para el problema de comunicación, el problema de investigación que está tratando con sus estudiantes. Una dimensión o una formación en un sentido crítico, que piense que las tecnologías no son la panacea que van a resolver los problemas educativos. Las tecnologías son simple y llanamente un instrumento curricular y punto. No van a evitar por sí solas el fracaso escolar, por sí solas no van a ser una enseñanza de calidad. Creo que también es necesario una dimensión de carácter organizativo y de gestión. Cómo las tecnologías, y desde una doble perspectiva, cómo las tecnologías pueden ayudar a la gestión y a la organización de un centro, pero cómo también cuando yo utilizo las tecnologías tengo que organizar y gestionar el centro de manera completamente diferente. Una dimensión actitudinal, una dimensión investigadora para que el docente no sea, por decirlo de alguna forma, un mero reproductor de investigaciones que en su momento determinado podemos hacer otras personas o podemos hacer otros colectivos. Creo que también
una formación en que perciba que el profesor perciba que tiene a su disposición para comunicarse con sus estudiantes diferentes canales y diferentes herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica. Y ojo, eso que se sigue pensando que la educación a distancia o ese imaginario social que ha habido de que la educación a distancia es una educación de segunda calidad porque hay mucha distancia física, lo que produce el aprendizaje o lo que impide el aprendizaje no es la distancia física, sino la distancia cognitiva. Yo puedo estar muy alejado en el espacio, pero puedo tener una mínima distancia cognitiva con mis estudiantes y también puede ocurrir lo contrario. Puedo tener mucha distancia cognitiva con los estudiantes, aunque en un momento esté en el mismo espacio. Y también que sepa que van apareciendo nuevos lenguajes, transmedia, que van a permitirnos crear la información en canales completamente diferentes. Y por supuesto también esa dimensión multicultural de utilización de las tecnologías. Y creo que como principios podría ser uno que en esas claves de acción, de formación del profesorado, el profesorado participe. O dicho de otra forma, como le hacía referencia a la taxonomía digital de Bloom, el profesor cree materiales y cree y adapte materiales para lo que pueden ser las necesidades que tiene. Que, como le he dicho, no se perciba la formación del docente en tecnología como un producto acabado. Ha recibido un curso de 30 horas, usted ya está capacitado para, digamos, incorporar esas tecnologías. Que alcance una formación mucho más amplia que la de tipo técnico, que contemple pues, principios reales y necesarios para los problemas reales y necesarios que tiene el docente en su aula y no desde un punto de vista técnico, que aprenda creando mensajes mediante la deconstrucción de los mismos y evidentemente también la reflexión sobre la propia práctica que en un momento casi todos los profesores hacen. Yo de ahí que creo que siempre este congreso que con Manolo Cebrián, con Julio, con Pepe comenzaron a hacer hace tiempo, creo que es una buena experiencia porque al final lo que ustedes van a reflexionar son sobre buenas prácticas que otros compañeros en su momento determinado realizan. Y creo que también otra de las cuestiones es que, bueno, se creen entornos de formación que sean creativos, que sean lúdicos, que sean interactivos y que sean colaborativos. Y creo que como modelo, precisamente el que pueda ser más interesante es el modelo que se denomina como el del TPACK, ¿no? Modelo que dice que si yo tengo que estar formado para incorporar las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, tengo que estar formado en 3 competencias y en 3 tipos de conocimientos como mínimo. Uno sería el conocimiento tecnológico, otro sería el conocimiento pedagógico para movilizar a esas tecnologías y otro sería también el conocimiento disciplinar, puesto que las tecnologías se usan diferentes en el área de matemáticas que, por ejemplo, en el área de geografía e historia. Y, evidentemente, ese modelo de formación de los 3 conocimientos, teniendo en cuenta que no se producen en el vacío, sino que se producen en un contexto organizativo, se producen en un contexto de actitudes, en un contexto de creencias y en un contexto de valores. Y ya para ir terminando esa hora y que quede un tiempo para que ustedes me hagan todas las preguntas y todas las críticas que consideren oportuno, pues quiero finalizar con una serie de reflexiones. Y la primera es que, cuidado, cuando hablamos de tecnologías de la información y la comunicación y hablamos de esas tecnologías en relación con la formación y en relación con la educación, nos encontramos en un mundo de doble velocidad. Los cambios tecnológicos son muy rápidos, sin embargo, los cambios culturales, educativos y organizativos en nuestras escuelas son mucho más lentos. De ahí que siempre vamos a estar en esa situación verdaderamente paradójica. Tecnologías que surgen rápidamente en el mercado, tecnologías que se aplican en el aula y tecnologías que para que de verdad se hagan invisibles en el aula tienen que pasar verdaderamente tiempo. Y yo cuando hablo de una tecnología invisible es como, por ejemplo, cuando ocurre con la pizarra. Cuando todos nosotros y nosotras entramos en un aula, no nos fijamos si hay pizarra, asumimos
que es una tecnología que ya va a estar presente. Afortunadamente, cada vez hay más tecnologías invisibles, en nuestras, por ejemplo, en las universidades. Todas las universidades públicas andaluzas y españolas tienen conexiones inalámbricas para que uno pueda desenvolverse sin ningún tipo de problema. Creo que otra de las cosas que hay que adquirir es una buena competencia digital. Competencia digital, ojo, en el docente y competencia digital también en el alumno. El que uno tenga una buena competencia para saber chatear, para saber hacer diferentes tipos de cosas, no creo que eso lo podamos asociar a que sea competente para utilizar esa herramienta tecnológica en los contextos puramente de formación, en los contextos puramente tecnológicos. A lo mejor, eso que en su momento determinado se hacía de las técnicas del trabajo intelectual cuando trabajábamos con documentos impresos, a lo mejor se debería empezar a plantear como técnicas del trabajo intelectual para que los alumnos trabajen en contextos tecnológicos. Y creo que en relación con los estudiantes empieza a ser necesario que los alumnos tengan lo que podríamos denominar como una alfabetización múltiple. Y una alfabetización múltiple que implicaría que conozcan cuando tienen una necesidad de información, que sean capaces de manejar diferentes tecnologías para resolver problemas, que trabajen con diferentes sistemas simbólicos y que creen información en diferentes sistemas simbólicos, que sean capaces de evaluar y discriminar la información. Como he dicho algunas veces, de las cosas que sí creo que hay mucho en Internet es bastante pornografía intelectual y nos creemos que porque está ahí automáticamente es válido, que tengan la capacidad de organizar la información que se van encontrando en ese entorno virtual, que sean eficientes para esa información, aplicarla a resolver problemas educativos o problemas de investigación y también que sean capaces de comunicar la información, comunicar los objetos de aprendizaje que produzcan a otras personas, a otros compañeros, o dicho de otra forma, como ya les he dicho, que se conviertan no solamente en consumidores de información, sino también en prosumidores de información. Y evidentemente hay que cambiar las estructuras organizativas. Uno de los grandes defectos que muchas veces, o uno de los grandes problemas que muchas veces los docentes tenemos para incorporar las tecnologías en los escenarios de formación son únicamente debido a los contextos organizativos en los cuales la escuela se sigue desenvolviendo. Seguimos trabajando con contextos organizativos analógicos cuando la gran mayoría de las tecnologías que se utilizan en la escuela son tecnologías completamente digitales y virtuales. Y ahí hay un choque que muchas veces no es de fácil solución. Y por último, creo que hay que invertir cada vez más en los docentes y en su formación. Entre otras cosas porque, como les decía al principio y como decía Bauman, vivimos en tiempos líquidos, vivimos en tiempos rápidos y dinámicos. Creo que también hay que crear en los centros, a los niveles que sean, centros que en su momento puedan apoyar al docente para la producción, para la creación, para el intercambio de objetos de aprendizaje. Pensar que un docente, además de la docencia, además de la evaluación, además de la utilización, después va a ser el gran experto en manejar programas por sí mismo, me parece que muchas veces es un craso error. Y creo que también no tenemos que olvidarnos que las tecnologías pueden facilitar los procesos de incorporación, pero también las tecnologías están haciendo que exista una brecha digital, digamos, más extensa. La separación que hay entre países ricos y países pobres a comienzos del siglo XXI es mayor que la que en un momento determinado existía a comienzos del siglo XX. Luego esas tecnologías que podrían sernos amigables, que podían ser socialmente útiles para eliminar barreras, también las mismas las están produciendo, entre otros motivos porque las tecnologías se han convertido en una de las variables críticas de esa sociedad del conocimiento y de la información. Y por último, creo que hay que investigar. Tenemos que seguir pensando cómo estas tecnologías, las tradicionales, las que tenemos en la actualidad y las que vengan, pueden sernos de verdadera utilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entre otros motivos, porque nosotros como docentes
cambiamos y tendremos que cambiar por fuerza los roles, y entre otros motivos porque nuestros receptores son completamente diferentes desde un punto de vista cognitivo a como lo éramos nosotros. Muchas gracias por su atención, y en esa página tienen la presentación que yo les he puesto. Muchas gracias, doctor Cabero. Bien, en primer lugar agradecerle que se adecuara al tiempo que habíamos establecido. Pasamos a continuación a un turno de preguntas. Aquellas personas que estén interesadas en hacer alguna cuestión al profesor Cabero, hay un micrófono de mano por ahí que pasaremos. Hola. Hola, Julio. Soy José María de Tenerife, compañero de Manuel. Te sigo hace muchos años. Tengo un par de libros tuyos de referencia y yo básicamente quería darte las gracias, o no sé si enfadarme, porque al final cada cosa que dices me da mucho trabajo. El tema son las tecnologías del empoderamiento y la participación. Me parece que ha sido un concepto muy bonito que me llevo, es un regalo. En su momento lo fueron las tecnologías del aprendizaje y la colaboración, como un paso más hacia unas tecnologías que nos prometan ese camino de buenas prácticas, que ahondaban las TAC en lo pedagógico, y parece, y esa es la pregunta, si el horizonte de ese empoderamiento y participación es en clave también de buenas prácticas en lo social. Me parece que ahí es donde apuntas a unas tecnologías cada vez menos endogámicas y cada vez más centradas en la aplicación, en el somos ciudadanos, y podrá llegar a ser posible que algún día las tecnologías ayuden a eliminar esa brecha digital. Recordará, yo soy de la época de Nedidáctica, Internet en el aula, años 97, caminos lejanos, promesas que se evaporaron, y cada vez más en ese triángulo que has puesto entre una formación del docente que lo sea epistemológica o en el conocimiento, que lo sea pedagógica y que lo sea tecnológica. Es una batalla, con horarios tremendos, con muchas clases, con aulas de 100 alumnos. Yo no sé si cuando ponías el ejemplo del profesor del siglo XIX o del XX que llega a una aula del siglo XXI, si a lo mejor también hay dificultades en el encontrarse con espacios realmente masivos. Yo no sé cómo en la universidad todavía tenemos prácticas de 50 alumnos, trabajos de fin de grado que no nos contabilizan como espacios de contratación de nuevos profesores. Todavía sorprende que la mayor parte de las universidades, el mayor número de trabajos de fin de grado sea de la mano de las ciencias de la educación, porque parece que todavía sorprende que por cada 15 ciudadanos hay un educador en este campo, porque las sociedades avanzadas requieren un muy delicado cuidado con nuestros ciudadanos y por tanto con su educación. Y de repente todo esto parece que, son nada más que preguntas y avanzar en un campo de esfuerzos colectivos, y por eso decía que no sé si darte las gracias o enfadarme por la cantidad de trabajo que nos lleva ahora a avanzar. Este año tuve la suerte de poder dirigir un trabajo de fin de máster sobre las TAC aplicadas a la educación en clave de un blog colaborativo, y las barreras están en los tiempos docentes, las barreras están en lo social, las barreras están en darnos permiso al empoderamiento del ciudadano para poder decidir. Y por aquí un poco iba mi pregunta. Gracias. No. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, hablar de TEC es hablar precisamente de, como tú dices, de incorporación de las tecnologías desde la perspectiva social. Y de la perspectiva social desde la posición más amplia de inclusión digital, en el sentido de que las tecnologías pueden servir para ayudar a personas que no se pueden relacionar, que no pueden interaccionar,
y las tecnologías pueden ser verdaderas facilitadores de crearle ese tipo de entorno, pero también desde esa óptica las tecnologías pueden servir para romper la brecha digital. Y eso es un gran cambio, porque ya no solamente es que tengamos que pensar, en lo que sería cómo utilizamos esto para que nuestros alumnos aprendan, sino cómo utilizamos esto para que nuestros alumnos interaccionen. Ojo, y no solamente los alumnos, sino también los profesores. Los profesores, sobre todo los de universidad, que tenemos pasión por el conocimiento, pero no queremos conocer a nadie, hablamos mucho de aprendizaje colaborativo en nuestros estudiantes, pero después uno tiene su PowerPoint y es como el señor de mis anillos, no se lo presta a nadie y yo me quedo con mi PowerPoint. Cuando posiblemente, si trabajamos de forma colaborativa, y por tanto ya estamos hablando ciertamente de lo que podría ser la participación, podemos empoderar más cosas y construir escenarios de formación mucho más ricos. Ahora, eso requiere cambios verdaderamente actitudinales en la enseñanza, ¿no? Y la enseñanza universitaria, yo he venido con mi director de departamento, con Julio Barroso, y ya le hemos pasado revista, como te puedes imaginar, a toda la universidad, ¿no? Yo creo que la universidad española se encuentra ahora mismo en una verdadera situación caótica. No solamente por la parte puramente, vamos a llamarla, por la parte de disminución de los docentes, sino también porque se ha incorporado un modelo de cultura donde la docencia no es percibida como una de las variables clave que tenemos que hacer los docentes. Con esa política de los sacrosantos sesenios, yo tengo 4, es decir, que lo puedo decirlo, no es una crítica yo tengo 4. El profesor universitario se está dedicando ahora a escribir artículos. Y la gente se te presenta ya, no que me llamo tal, sino que yo tengo un JCR, un Scopus y estoy en tal lado. Con lo cual, en vez de verdad, dignificar la profesión docente, que empieza por la docencia, aunque en el ámbito de la universidad no es entendible desde mi punto de vista docencia sin investigación, lo vamos a ir empezando a pasar verdaderamente mal. Yo creo que es un modelo de cultura verdaderamente erróneo, porque los alumnos que estamos formando bajo ese modelo de cultura después van a ser los modelos de cultura que van a ir reproduciendo. Evidentemente la culpa no es del docente. El docente, una de las cosas que tiene que hacer es como el alumno en la enseñanza, es sobrevivir al sistema. Y si el sistema se lo han puesto así, pues evidente tanto. Ahora bien, yo no sé si alguien pensó en esa articulación para cargarse la universidad pública y favorecer la universidad privada. Posiblemente los resultados que están empezando a darse de determinadas políticas o se corrigen verdaderamente rápido, o ya no es que las tecnologías vayan a ser ATEC, sino que las tecnologías se van a convertir exclusivamente como tecnologías de la información y la comunicación, donde el docente, cuando trabaja en un entorno, en un LMS, lo único que se está dedicando ya es a subir una serie de cacharritos y hacer pues un poco como hacía San Pablo, que era el precursor de la educación a distancia, en la carta a los Corintios: os mando esto, leéroslo, que ya llegaré yo a interpretarlo. Es decir, yo creo que ahora mismo nos encontramos en una situación verdaderamente complicada para la universidad pública y que tiene que cambiar. Por eso yo decía con toda la claridad, los cambios organizativos son importantes y por eso decía, cuidado, que no solamente se requieren cambios tecnológicos, sino cambios actitudinales. Y por donde vamos, yo lo veo verdaderamente peligroso. Y evidentemente, modelos donde tú tienes 100 alumnos, modelos donde un TFG no se te consigue. Ojo, nos vamos a ir también a los compañeros de niveles no universitarios que están aquí, que si le preguntamos la que tienen que sufrir para venir a un congreso, es decir, para formarse y después realizar mejor su actividad profesional de la enseñanza, ni te quiero contar, porque como nos las cuente, el congreso va a empezar, este va a ser el congreso del lloriqueo, y para eso mi amigo Julio no me ha traído, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Allí. Es que no da el fogonazo que tenemos. Esos son clases de sevillanas, no se preocupen ustedes.
Buenos días, doctor Julio. Yo soy Marco, vengo de Perú y tenía una inquietud en relación a su exposición. Una inquietud que siempre de alguna manera me lleva a muchas preocupaciones. Le cuento una anécdota. Habían dos profesores allá en mi universidad, uno de ellos muy tecnológico, se vanagloriaba de utilizar mucho la tecnología y llegaba inclusive a un poco burlarse de los profesores que no utilizaban la tecnología. Un día, pasando por su aula, lo encuentro sentado, los alumnos conversando, y entonces le digo, hola, ¿qué pasa? Y me dice, bueno, es que no hay luz y no tenemos internet. Y entonces, como no hay luz y no tengo internet, les he dicho a los chicos que conversen. Fui hacia las otras aulas y encontré que el otro profesor, el que no utilizaba la tecnología, estaba trabajando con los chicos muy o menos participando de una clase, y él trabaja en forma colaborativa y bueno, haciendo algo bastante productivo. Le cuento esta anécdota porque una de las cosas que preocupa mucho es cuando vemos a la tecnología como la panacea de los procesos educativos, especialmente como una especie de salvación a los problemas o a las deficiencias de enseñanza-aprendizaje. Le he escuchado con mucha atención su exposición y he visto mucho en su exposición el debe ser. Me gustaría conocer un poco sobre experiencias en donde este proceso se ha trabajado con bastante éxito, supongo que las hay y muchas, o universidades donde se ha implementado con eficiencia en los aspectos tecnológicos, la competencia digital, con la competencia investigativa y las competencias disciplinarias en forma interdisciplinaria y que hayan generado procesos educativos eficientes. Bien, respecto al dicho del profesor, le voy a responder con un estribillo de una canción que había en España que era de los años 60. Y el estribillo decía, niño, tú eres tonto, en tu casa lo tienen que saber. Yo creo que un profesor que piense que es mejor profesor que otro porque simplemente utilice las tecnologías está equivocado. Yo también conozco otras anécdotas y se las voy a contar, ¿no? Una vez me encuentra un compañero en el aula de informática y hay un alumno que está levantando la mano y le dice, no, la pregunta por correo electrónico. Más o menos lo mismo que usted ha dicho, ¿no? Yo creo que asociar que un buen profesor es aquel que usa la última tecnología al uso es un gran error. Un buen profesor es aquel que usa la tecnología para resolver un problema de comunicación con sus estudiantes, y punto. Y la tecnología que le resuelve el problema de comunicación con sus estudiantes no tiene por qué ser la última, ¿no? Afortunadamente, en España, pues sí hay experiencias verdaderamente interesantes. Por ejemplo, toda la parte en Tenerife, con Manolo Area y demás, sobre todo el ámbito de competencias digitales, tal, ha sido verdaderamente desarrollado. Por ejemplo, en las Islas Baleares, con el grupo que lidera Jesús Salinas, han desarrollado bastante desde una opción de cómo combinar un campus STEM tecnológico con las tres islas y demás, ¿no? Nosotros en la Universidad de Sevilla tenemos el Secretariado de Recursos Audiovisuales que, bueno, potencia y desarrolla e incorpora las tecnologías en diferentes gamas, ¿no? En mi universidad hay pues prácticamente una serie de profesores que nos dedicamos al ámbito de las tecnologías. El profesor Juan de Pablo acaba de finalizar un libro sobre la incorporación de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, o por ejemplo, yo con el doctor Barroso acabamos de terminar uno sobre los nuevos retos y se lleva desarrollando. En el norte, por ejemplo, aquí en Málaga, pues bueno, que él quiere que le diga, con todo el Congreso de Nuevas Tecnologías. Vamos teniendo conocimientos tecnológicos, vamos teniendo, digamos, pistas de cómo incorporar las escuelas, de cómo incorporar las tecnologías. Pero el problema es, como preguntaba anteriormente el compañero, después cuando esos conocimientos llegan a la práctica real del aula. Nos encontramos con problemas organizativos, nos encontramos con problemas culturales y nos encontramos con problemas actitudinales, como el que usted ha dicho, ¿no? En un momento determinado, pensar que sin tecnología yo no puedo realizar el acto de la enseñanza. Yo creo que eso es un error. Y buenas prácticas
entre usted en la biblioteca virtual de esa página web y se va a encontrar diferentes investigaciones y estudios de incorporación de las buenas prácticas en diferentes centros. Ojo, no tanto aquí como por ejemplo también en Latinoamérica. En Perú, la Universidad Católica del Perú incorpora bastante bien las tecnologías. Negar, por ejemplo, que la UNAM es una de las universidades más potentes, no solamente por la televisión que tiene, que está asociada también al Canal 22 en Latinoamérica, el Canal 22, me parece que el gran desarrollo que tienen del diseño de la televisión educativa. O vámonos, por ejemplo, a lo que podría ser la Católica de Chile y toda la incorporación que ha hecho del e-learning, verdaderamente interesante, que además de ahí, de esa universidad, surgen cuando empiezan a hacerse los estándares de formación del profesorado, que después lo sacó el gobierno chileno y que ha dado bastantes pistas al desarrollo a diferentes universidades latinoamericanas y universidades españolas. Yo creo que va habiendo ideas. Siempre que empecemos a trabajar, dejemos la parte TIC, porque la parte TIC fundamentalmente tendrán que trabajar los ingenieros, tendrán que trabajar los de Bellas Artes, tendrán que trabajar los de comunicación, y nosotros nos empecemos a centrar en cómo las incorporamos a los procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo las incorporamos desde la óptica social para facilitar el empoderamiento y la participación. Por allí. Yo no sé, mira. Gracias. Cristina López, de la Universidad de Guadalajara. Yo, más que pregunta, quiero hacer nada más un comentario. Los que tenemos ya años trabajando con el uso de las TIC, puedo decir que hace 15 años empezamos tratando de convencer a nuestros directivos, a nuestros compañeros, que el uso de las TIC efectivamente era un cambio que podría lograr muchas cosas. Pero ahora creo que estamos en otra postura. Ahora tenemos que convencer a estos mismos directivos que no es la panacea, que las TIC, si bien llegaron para quedarse, hay que tomarlas de una forma moderada. Entonces nosotros mismos, bueno, no pareciera que nos contradecimos, aunque no es una contradicción, simplemente que hemos visto en esta marea de cambios que tenemos que cambiar el discurso, efectivamente. Y si hace 10 años decíamos una cosa, bueno, ahora sí tenemos que decir, cuidado, aquí están las TIC, pero tienen muchísimos otros elementos a tomar en cuenta, y que si no lo hacemos, realmente vamos a llegar a una decadencia educativa que pudiera ser peligrosa. Coincido plenamente. Le estaba preguntando, me imagino que usted es de Guadalajara, de México, ¿no? Yo creo que el razonamiento que usted presenta es el mismo que tiene su rector de la Universidad Virtual, Manuel Moreno, que es el mismo, o el que usted dentro de poco va a ver en la semana del diciembre en Tememorfosis, que lo organiza su universidad en Guadalajara, ¿no? O sea, yo coincido plenamente con usted, y además me encanta que se empiece a decir con toda claridad de ese tipo. Cuidado, que todo el ámbito no está en el componente puramente tecnológico, sino empezar a ver qué podemos hacer con esas tecnologías. Muchas veces las tecnologías agobian más veces al docente que lo que en un momento determinado hay. Mire usted, le voy a contar una cosa de cuando yo empezaba en esto, la formación del profesorado en TIC, ¿no? Y es que con un profesor que fue el que me metió a mí en esto de las tecnologías, íbamos a dar los cursos. Yo trabajaba entonces en el Instituto de Ciencias de la Educación. No íbamos nosotros a que los profesores vinieran al ICE y que nosotros allí, bueno, sacáramos toda nuestra tecnología y los fascináramos. No, nosotros íbamos a los centros y trabajábamos con tecnologías que los profesores tenían en sus centros. Si lo que tenían era un retroproyector, tocaba 20 horas de retroproyector para que le sacaran el máximo partido. No se puede usted ni imaginar la cantidad de veces que nosotros hemos desempolvado y abierto tecnologías que llegaban del Ministerio que estaban completamente arrumbadas. Le voy a decir, por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. En mi facultad
todas las aulas, o la gran mayoría de todas las aulas, tienen pizarras digitales. La gran mayoría de los profesores no utilizan las pizarras digitales. El problema no es que la tecnología esté ahí, el problema es que el profesor tiene que saber qué hacer con ella y no pensar, como desgraciadamente hemos pensado muchas veces, primero vamos a poner la tecnología y ya veremos lo que hacemos. Es como cuando uno hace cualquier tipo de plan de incorporación de las computadoras en el centro. Lo único que muchas veces han servido es para la foto del político de turno dándole una computadora a un estudiante, y a partir de ahí ya no ha habido más cambios de ningún tipo, ni cambios organizativos, ni cambios metodológicos, ni cambios puramente estratégicos. Yo me parece que la reflexión suya es verdaderamente acertada, ¿no? Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Si no, pues pasamos al descanso. Agradecemos al profesor Cabero compartir con nosotros esta conferencia inaugural. Hacemos un descanso, volvemos a las 12 con el panel de expertos, los MOOC, en la Universidad de Málaga. Gracias.